doctor Gilberto Alegre, diputado nacional del Frente Renovador y participa de la Comisión de Agricultura. Es de General Villegas y creo que está en General Villegas en estos momentos. Doctor Alegre, Aldo del Cula es mi nombre, de Radio Brisas de Mar del Plata, lo saludo. ¿Cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. No, por favor, buen día. Aldo, ¿me dijo su nombre? Sí, señor, sí, doctor. Discúlpeme, no lo escucho bien. Bien, Tengo a ver si bajo. me puede escuchar ahora. Estamos sí, en Radio Brisas ahora. de Mar del Plata. ¿Usted, doctor Alegre, está en General Villegas en estos momentos? En este momento estoy en General Villegas, sí. El panorama es infernal, espantoso. Sí, hay muchísima agua, realmente es una cosa impresionante la masa de agua que se viene desplazando por toda esta región central, digamos, y obviamente el desplazamiento en una planicie es muy lento y todos los días suma daño, digamos, todos los días suma daño. Usted está en la Comisión de Agricultura en representación del Frente Renovador, es diputado nacional. ¿Usted fue intendente de Villegas? Sí, 5 periodos, 4 y medio porque después me fui como diputado cuando Santo Massa presentó el Frente Renovador. Sí. Ah, muy bien. Sí. Bueno, conoce perfectamente entonces lo que es General Villegas, toda la zona. Recuperar eso va a ser muy, pero muy difícil. La situación económica de General Villegas es muy preocupante. Digamos, la inundación de planicie, o sea, cuando es con agua dulce, como decimos nosotros, agua de lluvia, pasada la inundación, los suelos se recuperan rápidamente. Lo que pasa es que sin ninguna duda hay actividades en que es mucho más complicada. Por ejemplo, en donde hay animales, donde hay pastoreos, las pasturas se pierden. Donde hay tambos, los tambos dejan de producir. O sea, la agricultura se recupera. El tema pasa porque obviamente va a ser un año muy difícil porque el flujo de fondos de todos los trabajadores, de los empresarios, de los que invierten en el campo, este año es nulo. En un porcentaje muy alto de la población, y generalmente eso se traduce en menores ingresos para toda la población, para el comercio, que se le suma a la grave situación o la situación complicada que está viviendo el país, ¿no? Doctor Alegre, estamos hablando con el doctor Gilberto Alegre, que es diputado nacional del Frente Renovador, está en General Villegas, fue intendente de General Villegas. ¿Qué se necesita para poder comenzar a solucionar definitivamente el tema en ese lugar de la provincia de Buenos Aires, que la verdad que hace mucho tiempo que está con problemas? No solamente esta última etapa, sino habitualmente en General Villegas tiene dificultades. ¿Qué se necesita, doctor Alegre? Digamos, las lluvias intensas son mucho más recurrentes que hace algunos años atrás. Antes, inundaciones de esta naturaleza eran cosas excepcionales, no se veían nunca, y ahora se ven demasiado seguido. Hacen falta obras de infraestructura importantes que en cierto modo están programadas, lo que pasa es que no se han realizado las inversiones ni las previsiones para hacerlo, y eso es lo que dificulta el tema. Aquí en la provincia de Buenos Aires, desde la época de Duhalde, hay un plan que se llamaba el Plan Regulador del Río Salado, que es lo que abarca todo, digamos, la evacuación de los excedentes hídricos de toda la región prácticamente pampeana en la provincia de Buenos Aires. Ese proyecto empezó a ejecutarse, se creó un fondo fiduciario para su ejecución, que era con un impuesto al gasoil y que estaba afectado a esta obra, que después se pasó a rentas generales, que se dedicaron esos fondos a la hidrovía, ferrocarriles y a otras inversiones, y se desatendió sin ninguna duda esta obra, que tuvo de inicio y que llegó hasta la zona nuestra, acá todo lo que es la zona lindante con la provincia de Santa Fe. Se construyeron canales secundarios, que es todo lo que va para la laguna de Gómez de Junín, todo lo que evacúa el río Salado, pero ese plan quedó inconcluso, digamos. Se necesitaba otro tipo de obras, que no se terminaron las obras en el curso inferior, no se hicieron un canal que había que hacer al sur de la Ruta 5, y después hay numerosos canales en la zona central de la provincia de Buenos Aires que están diseñados pero no tienen proyecto ejecutivo y mucho menos recursos. Entonces, si no se hace esta obra, esto sin ninguna duda se complica cada vez más, porque aquí el agua no tiene dónde ir. Acá el agua se desplaza, como le dije, lentamente, inunda constantemente más superficie, se encuentran con una loma, se forma un remanso, supera la loma y avanza, y usted tiene 10 días de sol, 15 días de sol, y la inundación continúa, porque acá no hay arroyos, no hay ríos, no hay nada, solamente hay llanura. Entonces hacen falta esas obras que realmente están proyectadas, pero que
digamos, nuestra ineficiencia como conducción política y de un proyecto de Estado no se viene realizando, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Daniel Colucho lo saluda. ¿Cómo anda usted? Mucho gusto, Guille, mucho gusto. El gusto es mío. Usted sabe que días atrás estuvimos hablando con un representante de la provincia de Buenos Aires, un secretario de la parte hídrica, y nos decía justamente que hay un plan de obras en toda la cuenca que lleva como afluentes a la laguna de Gómez, en Junín. ¿Ustedes están viendo ya alguna proyección de esas obras o por el momento es un proyecto nada más? No vamos a reprocharle a un gobierno que tiene un año de antigüedad, digamos. No, de ninguna manera, no. Lo que pasa es que acá hay que empezar a planificar obras, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros recibimos en la provincia de Buenos Aires, aquí particularmente en General Villegas, toda la finalización del río Quinto, que ingresa a la provincia de Buenos Aires por General Villegas, sigue hasta Rivadavia, hasta Trenquelao, que en el Trenquelao que hay una cuenca cerrada, que es complejo lagunar, Cuero de Zorro, Bajo Vidaña, que desagotan hoy en día todo lo que era en excedente a través de un canal que va por Peguajó, Peguajó, 9 de Julio, Carlos Casares, eso va buscando el río Salado, y esos son los canales que se hicieron en la época de Castillo Dualde, que son el República de Italia, y bueno, Jaureche, pero esos canales no son suficientes. Además, la complejidad de la planicie hace que en algunos lugares esos canales tengan pendiente cero. O sea, cuando el agua viene de Carlos Tejedor hacia Trenquelauquen, el canal se cierra una compuerta. Cuando el agua va de Peguajó, porque levantaron las lagunas de Trenquelauquen a Peguajó, se abre la compuerta. O sea, es un tema muy complejo. Pero eso no alcanza para evacuar los excedentes que tenemos hoy en día. Eso ocurrió hace 20 años y funcionaba. Hoy en día hace falta más obras, y esas obras es lo que se llama el canal al sur de la Ruta 5, que está proyectado y que no se ejecuta. Y además hay canales que, como le dije, atraviesan la zona central, que pasan por Villegas, Tejedor, Lincoln, Lameguino, que llegan hasta 9 de Julio, Bragado, que no están hechos. Entonces todos los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires, la mayoría están todos anegados. O sea, hay una situación muy crítica porque no hay forma de evacuar estos excedentes que estamos teniendo hoy en día, que son de una magnitud realmente impresionante. Sí, yo la pregunta que le hacía no era una chicana política para hablar sobre la politiquería barata. La idea mía era ver cómo cuantificar... Yo podría echarle la culpa al gobierno, pero no es mi intención. Conozco mucho esta situación porque la viví durante mucho tiempo y conozco el plan regulador desde sus inicios, o sea que no es mi intención. Reprocho sí a Scioli, que no hizo las obras que tenía que hacer y que se distrajeron los fondos para afectarlos a otras situaciones, y que hoy en día estamos en esta comunidad, ¿no? Por supuesto, yo más que nada lo que estoy mirando no es tanto la causa. Sabemos que, bueno, usted en una de las cosas que nos dijo se desprende que acá hay un problema. Cuando la pendiente es cero es muy difícil de poder encauzar todo lo que tiene que ver con un excedente hídrico, porque en una laguna es muy difícil poderla canalizar. Si es laguna, es laguna. Pero al margen de eso, lo que yo le preguntaba, doctor, es fundamentalmente cuál es el impacto, el efecto de todo esto sobre fundamentalmente la ganadería y la industria lechera, que tengo entendido en la zona de General Villegas es el fuerte, ¿no? Digamos, nosotros, el partido de General Villegas es un partido extenso, muy grande, son 760.000 hectáreas, y tenemos ganadería, tenemos lechería y también agricultura muy importante. Hoy en día, le digo, el 50% del partido de MAS está afectado, y esto seguramente afecta con mayor intensidad a la zona de ganadería, digamos, y a la zona de tambos. Por ahí de pronto la agricultura se hace en zonas más altas, pero también está muy afectada. El problema que hay ahora es cómo es la recuperación, porque por más que haya créditos subsidiados en el banco, los créditos subsidiados o los créditos bancarios tienen una evolución que no se ajusta al proceso productivo. El proceso productivo requiere, en el caso mínimo de la agricultura, por lo menos 6 meses desde que uno implanta una siembra hasta que obtiene la cosecha. Y los bancos no dan ese tipo de crédito. Y hoy en día, no sé si el crédito es una ayuda tampoco, porque la rentabilidad en muchos productores es absolutamente negativa. Y además se requiere fondos para seguir viviendo, para seguir invirtiendo. El tema es muy complejo, no es nuevo, pero quizás en otras épocas se podía resolver mejor, y hoy en día no parece que esta sea la situación que está dada en el sistema financiero
argentina. Me parece que el gobierno va a tener que trabajar mucho sobre el tema de la emergencia, que no es solamente el perdonar impuestos, porque eso no alcanza, sino a ver cómo se hace para reactivar esa actividad. Y en el tema más grave, que es el de la lechería, ahí sí que eso es un tema muy difícil, porque hay muchos tambos que se han cerrado, muchas vacas que se han mandado al mercado, a faena, y eso no se recupera. Doctor Alegre, buen día. Pedro Massa es mi nombre, ¿cómo le va? Buen día, Pedro. Doctor, ¿en cuál de esos periodos, esos 5 periodos que usted fue intendente de General Villegas, le tocó pedir la exención de impuestos a los productores, pero por sequía? La verdad que no recuerdo puntualmente, pero sí hubo algunos años que hubo que pedir emergencia por sequía, y saliendo de la emergencia por sequía entramos en la emergencia, recuerdo particularmente un año que salimos de la emergencia sequía y estábamos pidiendo emergencia por inundación. Esto habla de lo cíclico que es todo esto, ¿no? Algo de lo que nos viene hablando del mismo Florentino Ameguino desde el principio del siglo pasado. ¿Cuándo se le va a poder poner cascabel al gato y realmente utilizar estos momentos de exceso como reservorios de agua para cuando lleguen los momentos de seca, ¿no? Y el plan regulador del río Salado tenía ese objetivo, era claro. El regulador del río Salado, claro. O sea, evacuar el agua durante los periodos de exceso y reservarla en los periodos de carencia, digamos. No hemos sido cuidadosos en el tema del suelo, no hemos sido cuidadosos en el manejo de los recursos ni de los humedales. O sea, venimos con una situación de improvisación muy grande que nos remite a políticas del siglo pasado que hasta ahora no se han revertido. Si bien es cierto que ahora yo observo en la Comisión de Agricultura que hay muchos proyectos de leyes que tienden a modificar esta situación para intentar hacer una producción agropecuaria más previsible, digamos. Uh-huh. Doctor, ¿cuál es el impacto de todo esto en la mano de obra y en el desempleo en la zona? Sin ninguna duda es importante, pero se refleja mucho más en el tema urbano, porque digamos, la agricultura demanda hoy en día muy poca mano de obra, o sea, salvo la ganadería, que tenía una demanda de mano de obra más intensa, pero Villegas perdió en los últimos años 350.000 cabezas de ganado, o sea, en la década ganada Villegas tenía 700.000 cabezas y hoy tiene 350.000, y eso sí que fue pérdida de mano de obra, porque para darse una idea, 350.000 cabezas de ganado son 10.000 viajes de camión, sí. Contando todas las actividades conexas a eso, y eso se perdió, digamos. Los tambos también desplazan gente hacia los pueblos, pero es muy difícil evaluar hoy qué cantidad de gente pasa a estar desocupada, pero sin ninguna duda debe ser muy importante. Lo más grave es el cierre de talleres metalúrgicos y de comercios en las ciudades y en los pueblos, ¿no? Sin contar que en Villegas hay una planta de Sancor que está entre las que tiene complicadísimo, o por lo menos se habla del cierre. Doctor Alegre, si me permite, cuénteme un poco como corresponsal o por ejemplo haciendo una reseña periodística. Rompieron una parte de la ruta 188 en el kilómetro 355 aproximadamente para que escurra el agua. Ajá. O sea que la ruta 188 a la altura de ese kilómetro cerca de Villegas está cortada. Sí, pero está transitable, se restableció el tránsito. Ah, perfecto. A ver, Villegas tiene una laguna que es donde van los de reservorio de los desagües pluviales, que se llama el Bajo Los Laureles. A esa laguna van todo el agua de General Villegas y todo lo que hace a un sistema de defensa que tiene a través de taludes Villegas en la zona noroeste, y esa agua deriva y pasa primero por la ruta nacional 33, que se cortó en el día de ayer también, porque la presión sobre el agua... 33, exacto, sí, que va de Bahía Blanca a Rosario. ¿Cómo? Esa es Bahía Blanca Rosario. Exacto. Que pasa por Rufino. Sí, tal Esa cual. agua después escurre hacia el sur y pasa por la ruta nacional 188, que es donde se cortó para facilitar los escurrimientos de agua. Y después ese agua se desplaza hacia la laguna Los Laurel, que es el bajo que recibe el agua de General Villegas, y cruza la ruta nacional 226, que también se cortó. ¿Y ahora cómo está la 226? ¿Cómo? ¿Ahora cómo está la 226? No están transitables, perfecto, porque los cortes se realizan y se restablecen rápidamente. Pero me refiero para facilitar todo el escurrimiento de agua de la defensa de Villegas para que no presione, se cortó la ruta 33, la 188 y la 226, y eso va hacia el Bajo Los Laureles.
La dificultad que han tenido, digamos, es que no se limpiaron los escurrimientos y los canales del Bajo de Laureles. Eso hizo que se acumulara muchísima agua, y esto, no sé, esto sí que es un problema político derivado entre distintos vecinos, porque el agua que sale del Bajo de los Laureles escurre hacia el partido de Tejedor, de Rivadavia, claro, y eso va hacia Trenquelauquen, y aparentemente ha habido mucha presión de los intendentes para que no se abriera, sí, no se limpiara ese canal, y bueno, entonces estos relatos de políticas de mezquindades, digamos, terminaron complicando mucho las situaciones generales, ¿no? Doctor Alegre, un placer escucharlo. Le mando un abrazo, felices Pascuas y gracias por estos minutos de charla. No, muchas gracias a ustedes por permitirme comunicar a la audiencia cuál es nuestra realidad. Un abrazo y felices Pascuas también para todos. Muy amable. El doctor Gilberto Alegre, diputado nacional del Frente Renovador, integra la Comisión de Agricultura, está en General Villegas hablando de la problemática de esa ciudad, de la provincia de Buenos Aires, que la está pasando muy, pero muy mal.